Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado y veremos los motivos reales que ayer llevaron a caer a Bitcoin, a las criptomonedas y al mundo en general. Así que empezamos. Bueno, antes de nada comentarte, aquí abajo en el vídeo vas a tener los timeframes para que puedas elegir qué contenido te interesa más y qué contenido te interesa menos. Así que siéntete libre de manejarte más adelante, más atrás, esto sí y esto no, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Luego comentarte, aprovecho ya, porque esta tarde a las 6:30 de aquí, de España, es UTC más 1, que me habéis comentado varios que diga el uso horario. Voy a hacer un directo. En este directo, pues bueno, charlaremos un poco como siempre, hablaremos de esto mismo, de cómo está el mercado, analizaremos lo que queráis y demás, ¿vale? Entonces, yendo ya al lío, antes de nada me gustaría comentarte, ayer lo que sucedió tuvo un motivo concreto. Sabéis que el análisis técnico es muy útil, ubica muy bien la situación, sirve muy bien para hacer trading, ya que repite patrones anteriores y tú puedes aprovecharte de eso, pero cuando interviene algo económico o macroeconómico, el análisis técnico se deshace, ¿vale? Se deshace por completo. Y esto es lo que sucedió ayer. Si sigues a alguien que ayer aprovechó el día para subir vídeos o meter tweets echándose flores, diciendo que ya lo había dicho, que yo lo había predicho, que se veía venir, etcétera, etcétera, te recomiendo que vigiles, porque si en vez de estar aprovechando para entender la situación, lo otorgó a que él mismo ya había dicho lo que iba a pasar, es que no tuvo ni la suficiente decencia para buscar los motivos reales, ¿vale? Yo, sinceramente, no hablo por nadie, no tengo ni idea, porque yo ayer, cuando vi lo que pasaba, dejé todo y me puse a buscar los motivos, que se encontraron enseguida, porque me dedico a esto y quiero aprovecharme, no me dediqué a decir lo que había dicho o lo que no había dicho, ¿vale? Entonces, te lo digo como recomendación de cuidado a quién sigues y a quién no sigues, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo comentado esto, vamos a ir ya directamente al grano. Esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí ya lo hemos visto varias veces en el canal. Esto es un calendario económico. Un calendario económico va muy bien, básicamente porque te dice las noticias económicas, macroeconómicas, fundamentales. Tú puedes decir, hombre, pero esto para criptomonedas no me interesa porque esto es para Forex, esto es para acciones, esto es para índices. No, esto es para la economía y la macroeconomía. Y que yo sepa, una criptomoneda forma parte de la economía y la macroeconomía, intenta separarse del sistema, pero aún está metida dentro de alguna manera y relacionada. Entonces, lo que sucede en un calendario económico afecta de manera directa tanto a la bolsa como a las criptomonedas. Perdón. La única diferencia es que una criptomoneda va a subir o va a bajar más que una acción, porque al final es más volátil, ¿no? Entonces, noticias hay cada día. Hubo ayer, lógicamente, hay hoy, hay mañana, hay esta semana, la próxima, la que viene, cada día, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo noticias más relevantes y noticias menos relevantes. El tema no vino a través de una noticia, sino que vino a través de las actas del FOMC, ¿vale? Si le clicamos aquí, vamos a ver qué son las actas del FOMC, para que lo veáis. Esto es Investing, ya sabéis que lo utilizo mucho. Las actas del FOMC, o el FOMC, mejor dicho, es la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed, Federal Open Market Committee, las siglas en inglés, ¿no? Entonces, ¿por qué afectaron tanto? Ahora vamos a ir a ello. Si venimos aquí a Forex Factory, otra herramienta que utilizo bastante, aquí también tenemos el calendario, pero aquí salen muy bien el tema de las noticias, salen bastante bien desglosadas. Entonces, le damos amor, porque esto sucedió ayer. Y aquí tenemos una noticia que pone FOMC Minutes. Le clicamos aquí y, bueno, bajando abajo de todo podemos un poco ampliar qué es lo que pasó. Le damos a Full Story y vamos a ir punto por punto, ¿vale? Porque es muy importante que entendamos bien. Antes de nada, recordad que hace, pues yo creo que aproximadamente un mes, sacamos la noticia que estuvieron conversando otras actas anteriores, donde se comentaba que, oye, las medidas que habían impuesto a través del COVID, de la pandemia y tal, habían sido un desafío tal y cual, pero que habían salir muy bien y que cada vez el mercado estaba recuperándose mejor y que además el empleo se preveía un mejor empleo durante los próximos años, por lo cual se estaba recuperando la economía, ¿vale? Hablando de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó ayer? Vamos a ir punto por punto porque es importante. Ayer salieron las actas del FOMC de la reunión de diciembre, ¿vale?
Y dice, un aspecto clave, el balance central, el balance del Banco Central, perdón, fue objeto de un debate extenso. Los responsables de la formulación de las políticas señalaron una reducción de las tendencias de bonos en los próximos meses, tendencias de bonos. Y ahora entraremos a ello. Entonces, si vamos bajando, veis que dice, la Reserva Federal inició planes para comenzar a recortar la cantidad de bonos que tiene. Ahora veremos por qué implica y qué no implica. Una reducción del balance general probablemente comenzará en algún momento después de que el Banco Central comience a subir las tasas de interés, ¿vale? Otro punto importante, quieren recortar la cantidad de bonos y subir las tasas de interés. Entonces, si seguimos bajando, voy a intentar recordar dónde estaban los puntos importantes. Casi todos los participantes estuvieron de acuerdo en que probablemente sería apropiado iniciar la liquidación del balance en algún momento después del primer aumento del rango objetivo para la tasa de fondos federales. El tema es que, no voy a ir tan punto por punto porque si no será muy largo, pero debido a la pandemia, debido al COVID, lo que ha tenido que hacer la Fed, el máximo organismo, es inyectar liquidez. ¿Por qué hay que inyectar liquidez? Porque es un momento, creo que lo hice por aquí, durante la reunión creen que las políticas ultra fáciles instituidas en los primeros días de la pandemia, exacto, ya no están justificadas. Ahí está. Al abordar los pilares clave de sus objetivos duales, los miembros del comité expresaron su preocupación por el aumento de la inflación. Entonces, como decía, cuando inyectan liquidez para aguantar el mercado, puede, si sostienes ese inyecto de liquidez, puede producir un aumento de la inflación. ¿Vale? La inflación al final es que el mercado esté, hablando muy mal, porque como entremos en clase de macroeconomía, la inflación al final es que el mercado esté más arriba de sus posibilidades, ¿vale? Y al contrario, puede ser. El tema es que, claro, no te interesa ni que sea deflacionario ni que sea inflacionario, te interesa que esté normal, pero cuando hay un elemento tan importante tú tienes que jugar un poco con la inflación, inyectando un poco de liquidez y además con los tipos de interés. Entonces ahora lo que quieren hacer es empezar a quitar los bonos, a quitar esa liquidez que han estado inyectando, que ahora ya la ven sobrepasada, y quieren subir los tipos de interés. Subir los tipos de interés implica que tú tienes que pagar más por todo, porque el interés está más alto, ¿vale? Todo hablando mal, ¿vale? Si hay algún economista aquí, me sé expresar mejor, pero intento que todo el mundo lo entienda. Entonces, bueno, el tema es que todo esto ha venido sin que se esperase, ha venido de manera muy agresiva, se esperaba que fuera un poco más poco a poco, y han dicho que, oye, que hay que empezar ya porque la inflación está siendo demasiado elevada. Entonces, habiendo comentado un poco toda la noticia, os recomiendo que vayáis a verla si os interesa, a través de Forex Factory, pues podéis acceder. Vamos a ir al mercado. Hoy vamos a tocar Bitcoin, BNB, Cardano, DOT, Ethereum y Solana, pero antes me gustaría enseñaros qué pasó ayer en el mercado en general, porque si cogemos el DAX, el de Alemania, vamos a poner el gráfico de 4 horas, como veis, cayó. Si cogemos el Eurostoxx de Europa, cayó. Si cogemos el CAC de Francia, cayó. El IBEX de España, cayó. El MIB de Italia, cayó. El de United, ¿cómo se llama ahora? Bueno, ahora no me acuerdo. El de Gran Bretaña, cayó. Nasdaq, cayó. Aquí lo tenemos. SP, cayó. Russell, cayó. Dow Jones cayó. Y así me puedo pasar con todos los índices mundiales. Aquí solo tengo más o menos los más importantes, pero me puedo pasar así con todos los índices mundiales. Entonces, estamos viendo que lo que pasó ayer fue producto de un elemento macroeconómico, o económico, mejor dicho, inesperado, y el mercado reaccionó a ese evento, ¿vale? Los índices cayeron y, pues, lógicamente, nuestras queridas criptomonedas cayeron. Entonces, yendo ya al análisis, sabéis de sobras que nosotros, bueno, en este canal he defendido, siempre he defendido que estamos en un movimiento correctivo y que hasta que no se forme algún patrón técnico, no vamos a salir de ese movimiento correctivo. Un patrón técnico hablando de que no se forme una noticia como la de ayer. Si la noticia de ayer hubiera sido positiva, Bitcoin hubiera hecho así, ¿vale? Y nos hubiéramos plantado en 53.000. Y probablemente los mismos que dijeron que ya lo habían dicho, también hubieran dicho que también lo habían dicho, ¿entendéis? Porque seguramente tendrán varios vídeos o tweets un poco disparándole a todo y alguna vez impactas, ¿no? Entonces,
El tema es que llevamos defendiendo que para salir de aquí, para que el mercado se mueva en impulsos y correcciones, tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces, si tú no formas ningún patrón, tú lo que estás haciendo es atacar un máximo en forma de pullback, como es este caso, igual que atacas un mínimo en forma de pullback, ¿de acuerdo? En cambio, cuando tú lo que consigues es estar cayendo y, por ejemplo, hacer un doble suelo, tú estás atacando los mismos niveles después de un doble suelo, después de una figura de reversión. Y es lo que llevamos tanto tiempo defendiendo. Oye, Bitcoin necesita o un doble suelo o un mínimo creciente. El mínimo creciente se descartó porque el precio, después de todo este gran impulso, el pullback llegó hasta el mínimo anterior, este mínimo de aquí. Y ahora pues estamos atacando el nivel máximo de doble suelo, ¿vale? Aquí teníamos un inicio de doble suelo, porque al final, pues sin contar la gran mecha esta, pues esto era un doble suelo. Ya estuvimos comentando, vigilad porque no estamos saliendo con fuerza, no estamos saliendo como deberíamos salir de un doble suelo. Y esto lo tenéis en todos los vídeos y todos los análisis porque Bitcoin no ha cambiado. ¿Qué pasa? Que debido a las noticias de ayer se rompió el nivel de soporte. Entonces vamos a ver un poco cómo nos deja esa situación. Primero, tenemos que marcar cuál es el punto inflexión más importante para Bitcoin. Y el punto es los 41.000. Es el nivel más importante de todos, por dos motivos. Primero, porque es el mínimo anterior. ¿Veis? Toda esta zona de aquí semanal es el mínimo de los 41.000. Entonces, atacarlo implica que tú ya no estás subiendo así, ¿vale? Sino que estás subiendo así. Si es que sigues subiendo, ¿vale? Entonces, esto representa una alteración técnica real. Un pullback mayor, pues tampoco es complicación. Incluso tampoco sería una complicación definitiva llegar al mínimo anterior, porque al final pues puedes hacer un mínimo más largo y luego continuar, pero realmente ya te estás metiendo en un jaleo, ¿vale? Y lo llevamos comentando así infinitamente. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque en este mismo nivel, en los 41.000, como veis, tenemos un montón de zonas súper importantes. Tenemos aquí de enero de este año, el inicio del año pasado, perdón, el inicio de uno de los mayores pullbacks. Tenemos aquí el primer pullback después de la gran caída, tenemos aquí un rechazo, tenemos aquí otro rechazo. Es un nivel que gusta, que al mercado le gusta y que el mercado confía en él. Entonces, romper ese nivel implicaría realmente un cambio de tendencia. ¿Por qué? Pues porque no solo romperías ese nivel tan importante de soporte, sino que además romperías el mínimo anterior. Entonces ya estás haciendo un mínimo decreciente en gráfico semanal. Y el gráfico semanal sí que implica cambio de tendencia, cambio de ciclo incluso. Queda lejos, de momento solo lo estamos ubicando, pero es importante tener en cuenta dónde estamos y lo que representa lo que pasó ayer, ¿vale? Entonces, esto sería un poco en referencia a Bitcoin. Si pasamos a la siguiente, la cual es BNB, BNB rompió el nivel tan importante del que tanto hemos estado hablando. Técnicamente hemos hablado mucho del valor que tenía BNB, de por qué BNB estaba en una situación tan óptima para buscar entradas, para buscar básicamente day trading, ¿vale? O incluso swing, pero estaba en un punto muy jugoso debido a el gran impulso, el gran triángulo correctivo y que se levanta por encima del máximo anterior y estaba haciendo un pullback por encima de ese nivel. Además, en gráfico diario estaba haciendo un patrón de triángulo por encima de una zona de soporte, el nivel de los 504. Ya comentamos que BNB lo que tenía que... El punto de inflexión en BNB era romper este nivel, romper el nivel de los 504, porque era un soporte muy importante. ¿Qué le queda ahora a BNB? Pues bueno, podemos quitar esta diagonal, ahora mismo no es necesaria, solo mete ruido. Podemos quitar incluso, bueno, el nivel de los 504 lo voy a dejar, pero bueno, le quedan dos puntos importantes. Le queda la diagonal, esta que estáis viendo aquí, y también sería el nivel de los 504. Lo iba a quitar, pero puede servir mucho de referencia en un hipotético pullback, ¿vale? Al final, si ahora el precio vuelve a hacer así, ¿esto qué es? Pues es únicamente un nuevo pullback para seguir cayendo. En cambio, si el precio consigue levantarse, hacer un doble suelo y atacar, pues entonces ya es distinto, ¿vale? Volvemos a exactamente lo mismo. Entonces a BNB le queda esta diagonal que estoy comentando, que bueno, puede juntarse o no con el nivel de 430 aproximadamente, que es un nivel horizontal de soporte, pero al final diagonal y 504, los dos niveles más importantes de BNB y son los que tenemos que cuidar ahora mismo. Si atacamos nuevamente, pues lo que he dicho, es un pullback para seguir cayendo, y si vamos a este soporte, pues bueno, tenemos que hacernos fuertes porque es un nivel que ha estado muy bien en todo momento en BNB, en cualquier fase de mercado de este gran pullback. Cuando Bitcoin se fue a 30.000 fue el nivel que BNB
aguantó y Bitcoin hizo unos mínimos planos y BNB, como veis, fueron crecientes ya marcando ese nivel. Posteriormente nos levantamos, empiezan a salir noticias sobre Evergrande y vamos a por este mismo nivel, lo aguantamos y para arriba, y ahora pues se están juntando diferentes elementos, Evergrande, Omicron, ahora lo del FOMC, y pues BNB puede ir a atacar el mismo nivel que tanta confianza le ha dado. Entonces, pasando de BNB, vamos a por la siguiente, la cual es Cardano. Bueno, ¿dónde deja el precio Cardano? ¿Qué ha pasado con Cardano? Ha pasado lo que justamente comentamos en el vídeo de ayer y antes de ayer y el otro y el otro y el otro. En Cardano es el típico ejemplo de, oye, el mínimo creciente no ha podido ser, estuvimos comentando, vamos a echar para atrás. Cuando parecía que Cardano podía hacer ese mínimo creciente, hablamos de dobles suelos o de mínimo creciente, veis, se levanta, hace un pullback, parecía que se levantaba, no pudo ser, y desde el día 1, ayer mismo, dijimos, oye, Cardano tiene mucha pinta que va a ir a por la zona de soporte. ¿Por qué? Pues porque está rechazando la media móvil. Al final se aceleró todo debido a los eventos que hemos comentado, ¿no? Pero igualmente, incluso con esos eventos, no ha pasado nada. Aún no ha pasado nada. ¿Por qué? Pues porque Cardano está en la zona de soporte que comentamos y aún tiene esa posibilidad de doble suelo para entonces atacar los mismos niveles con mucha más fuerza, que es el patrón del que estamos hablando ahora. Entonces, vamos a mirar un momento en gráfico semanal, porque Cardano tiene dos claros niveles. Tiene el nivel de target de fin de ciclo, siempre que no pase nada, que de momento se está empezando a complicar, y tiene el nivel de zona de acumulación. Ese nivel de zona de acumulación va entre los 0,80 aproximadamente y los 1,20 aproximadamente. Estamos llegando nuevamente a ese nivel de acumulación, esa etapa tan inicial de la acumulación, y hay que ver un poco a ver cómo evoluciona. Para que pudiésemos llegar a estos niveles, incluso llegar a la zona de soporte, el nivel de 1, que es el nivel de soporte más importante de Cardano de toda su historia, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bien, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo veáis mejor. Vale, lo ponemos aquí. El nivel de mínimos, pues bueno, sería aproximadamente esta zona de aquí. A ver, un momento que lo ponga de amarillo. Aproximadamente sería el 1,21, 1,20. Cardano lo que tendría que hacer es romper por debajo de este nivel y luego confirmar la ruptura. No sirve que el día de hoy sea muy bajista si el día de mañana es tremendamente alcista y devuelve toda esa fuerza, toda esa debilidad la devuelve en forma de fuerza multiplicado por 2, porque además confirma este doble suelo, ¿vale? Entonces, bueno, importante marcar niveles, importante que entendáis las zonas, importante que entendáis lo que significa cada ruptura y luego actuar en consecuencia. Pasando de Cardano, vamos a por Polkadot, queda Polkadot, Ethereum y Solana. Bueno, Polkadot, como veis, estuvo comportándose mejor que Cardano, estuvo haciendo el movimiento que estábamos esperando en Cardano. ¿Veis? Polkadot se levanta, hace el pullback y luego vuelve a atacar los niveles anteriores, haciendo un mínimo creciente, que es lo que queríamos, pero la debilidad del mercado lo ha devuelto a los niveles actuales, niveles haciendo ya un mínimo decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos en una situación de debilidad. Polkadot ya estaba más débil, no en este último tramo, que es lo que hemos comentado, que estaba más fuerte que Cardano, pero sí en cuanto a esto de aquí. Hizo mínimos decrecientes ya Polkadot en gráfico semanal, hizo lo que no queremos que haga Bitcoin. Como veis, Polkadot, el último mínimo fue sobre este nivel de aquí aproximadamente, pues bueno, entre 26 y 27 o 28 era el último mínimo de Polkadot. Como veis, se levanta, hace un pullback, se levanta y el gran pullback que hace le hace crear un mínimo decreciente. Esto es una señal muy bajista que, pues bueno, normal que Polkadot ahora esté tan débil. Y ahora veremos si Polkadot en una tesitura de caída de mercado cae más que las demás o no cae más que las demás, ¿vale? Será muy importante y muy interesante verlo porque, pues bueno, va a marcar, oye, sí que es verdad que Polkadot ya estaba débil, pues sigue más débil o igual ahora nos sorprende y se comporta mejor. Ahora mismo, pues bueno, está en la media, ¿no? Entonces, nada, en gráfico diario, ver nuevamente a Polkadot, lo único que le salvaba, entre comillas, era esta zona horizontal del nivel de los 24. Era un nivel súper importante porque después de la primera gran caída fue la zona de pullback que buscó Polkadot, cayó y luego cuando se levantó hizo el pullback hasta este mismo nivel, comportándose mucho mejor que todos los demás tokens y es lo que le permitió a Polkadot poder llegar a máximos históricos mucho antes que los demás, recordad. Ahora pues vuelve a atacar el mismo nivel, veremos si lo ataca, veremos si lo toca, si lo rompe, si confirma, si no confirma, si lo testea, si no, ¿vale? Es todo entender un poco y ubicar los niveles actuales. Pasamos a por Ethereum. Bueno,
Ethereum se ha complicado en cuanto a gráfico diario. Llevamos muchos días ya comentando, oye, en Ethereum no os fijéis en el gráfico diario, vamos a mirar algo mayor, vamos a mirar y ya vamos a evitar ruido. ¿Por qué? Pues porque pese a marcar condiciones mucho mejores que las demás, pese a a tener elementos técnicos muy positivos, Ethereum cae, luego sube, luego cae, luego sube, luego cae, luego sube, luego cae, luego sube y ahora vuelve a caer. Entonces, si tú te estás liando día a día y viendo lo que sucede, te vas a volver loco. En cambio, si tú coges y te vas al gráfico semanal, entiendes un poco. Y entiendes que Ethereum no ha ni tan siquiera tocado la media móvil de 50 semanal, que es una zona de soporte y resistencia absolutamente importante, y que el 90% de criptomonedas sí que la tocaron. Y Ethereum ni tan siquiera lo tocó. Ni cuando llegó Bitcoin a los 30.000, que Ethereum llegó a 1.600, ni luego en el pullback debido a lo de Evergrande, ni ahora respecto a todo lo que está cayendo Ethereum. Entonces tú coges el gráfico semanal y te pones a contar velas y ves que Ethereum lleva corrigiendo exactamente 56 días. Perdón, voy a calcular cuántas velas son. En total, 8 velas. 8 velas semanales. ¿Cuántas velas semanales de las que veis aquí han sido realmente bajistas? Realmente bajistas, no de color rojo, ¿eh? Esta de aquí, la semana del 15 de noviembre, esta no es bajista, esta no es bajista, esto es una low test, esta sí que es bajista y ahora esta de aquí está siendo bajista. Le queda 3 días y 14 horas. ¡Cuidado! Quedan 3 días y 14 horas. Así que vemos que de las 8 semanas correctivas, creo que han salido de Ethereum, solo 1 y 2 son realmente bajistas. Y ahora está por ver esta. Entonces, claro, tú te das cuenta de que Bitcoin está cayendo un montón, Cardano, Polkadot, VeChain, todo está cayendo mucho. Pero Ethereum, uno de los activos más sobrecomprados y más alcistas previos a la caída actual, está cayendo mucho menos. Y claro, tú haces una relación, regla de 3, y te das cuenta de que Ethereum es lo último que nos tiene que preocupar. ¿Cuándo nos tendría que preocupar Ethereum? Pues bueno, cuando rompiera estos niveles de aquí, más o menos los niveles de 2.700. Desde el punto actual sería hacer una caída de un 24%. Oye, es que es mucho. Bueno, claro, es que se ha comportado muy bien, entonces es lo que hay. Los niveles importantes están más lejos. Como mejor te has comportado, más te dilatas de tus niveles de referencia o de cambio de tendencia, ¿vale? Entonces es importante llevar eso ya por delante, entender eso desde un inicio. Habiendo comentado esto sobre Ethereum, pues vamos a pasar a la siguiente. Bueno, espera un momento, vamos a acabar de comentar el tema de gráfico diario. Como veis, en gráfico diario, si quisierais un poco meteros, pues bueno, podemos marcar este patrón de especie de cuña, que lo está ya rompiendo. Hay que ver cómo acaba el día, porque al final, pues bueno, si marcas máximos y marcas mínimos, pues te da esta cuña y habría que ver si el día de hoy acaba mal, acaba peor, acaba mejor. Queda mucho día aún, ¿no? O incluso aunque el día de hoy acabe mal, el día de mañana puede ser muy positivo. Y entonces pues mantiene nuevamente este nivel de soporte de la cuña. No es un punto exacto, pero bueno, es una diagonal y va variando con el tiempo, ¿no? Al final, si analizamos el patrón, esto es un impulso, esto es un pullback, esto es un impulso, esto es un pullback y va un nuevo impulso. Aquí quiero recordar, en este movimiento de aquí, Ethereum también llegó a perder un par de veces el mínimo anterior, pero el patrón era del mismo, de cuña, de continuación, y luego se dio la vuelta como todo el mercado. Así que no estoy diciendo que va a pasar 100% lo mismo, pero que en una situación crítica como puede ser la de hoy, que tampoco hay que darlo todo por perdido, ni mucho menos, y menos si hacemos un poco de zoom out y vemos la situación a largo plazo. Pasamos a la última, la cual es Solana. Ya estuvimos hablando de la debilidad de Solana y estuvimos comentando también que lo mejor era direccionarnos al gráfico semanal en Solana. Ya dimos los motivos, pero bueno, ahora Solana está atacando una zona de soporte, nivel de los 150, 151, el nivel que tanto hemos estado hablando de Solana. Y ahora cuidado porque puede marcar un mínimo decreciente después de haber roto esta pedazo de diagonal diaria. Solana no había roto nunca esta diagonal, la rompió una vez, pero no la rompió e hizo un mínimo decreciente, aún no lo había hecho. Después de romperla hizo el primer máximo decreciente, lo cual ya recordad que nos puso en alerta, no solo el máximo, sino cómo había llegado a este máximo, lo mucho que le estaba costando, y estuvimos hablando de que cuidado, que no había que preocuparse hasta que no se rompiera el mínimo anterior, el cual era toda esta zona de aquí, de pues eso, los 150, 151. ¿Qué pasa si se rompe? Bueno, ya sabéis cómo se tiene que romper, tiene que cerrar, tiene que confirmar, dar esa continuación y demás, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe? Pues bien, en gráfico diario malo, pero en gráfico semanal, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con Solana? ¿Cuántas veces, decidme los que sois habituales del canal, cuántas veces hemos hecho esto con Solana?
¿Cuántas veces lo hemos marcado, lo hemos puesto aquí y hemos dicho, oye, ¿os imagináis que veis un activo que se comporta así, que se impulsa pullback, se impulsa pullback, se impulsa pullback? ¿Qué pasaría? Nada, no pasaría nada. Y Solana, aunque llegara incluso, lo hemos hablado, a los 112, no pasaría nada. ¿Por qué? Pues porque estaría contactando la media móvil de 50 semanal, estaría haciendo un pullback semanal y eso daría una clara continuación alcista, ¿de acuerdo? Así que el único problema es cómo nosotros enfocamos esto y que a nosotros nos molesta, pues bueno, estar viviendo este pullback, haber comprado mal igualmente, posiblemente, no sé, cada uno sabe su situación, pero yo personalmente no tengo ninguna preocupación. Es más, ojalá Solana pudiese llegar a estos niveles. ¿Para qué? Pues para acumular en una posición de swing, súper estrategia y súper técnica, porque marcaría un mínimo de no retorno. Igual que lo fue esta zona de aquí, los 19, igual que en su punto lo fue el nivel de 1. Que os recuerdo que Solana estaba en 1 en diciembre del 2020. Cuidado, ¿vale? Entonces, nada, Solana a largo plazo no tiene ningún problema, a corto plazo sí que se puede complicar la vida, pero recordad, es algo que ya hemos estado comentando, que ya hemos estado hablando y que ya sabíais que podía pasar porque lo hemos tratado aquí en el canal, ¿vale? Así que nada, quería hacer un poco la conclusión, importante que entendáis, sobre todo que vigiléis qué fuentes miráis, porque quien ayer estaba hablando de lo que había dicho, no estaba mirando lo que había pasado realmente, por lo cual no sabe ni aún qué es lo que ha pasado, ni le interesa, lo cual para vosotros es negativo. Eso por un lado. Luego, entender que sí que es cierto que estamos llegando a niveles de los que ya habíamos hablado, pero hay que vigilar en el sentido de, vale, estamos llegando a zonas, pero vamos a ver cómo llegamos, porque hemos llegado a través de una noticia negativa, entonces hay que ver qué impacto real tiene esta noticia. ¿Se rompen esos niveles? ¿No se rompen? Como veis, hemos marcado muy claros los niveles en todos los pares, hemos marcado niveles súper importantes, súper claves que tenemos que vigilar, que tenemos que tener en cuenta, y luego hemos hecho un análisis más a largo plazo de esa tendencia. Hemos pasado del gráfico diario al gráfico semanal. ¿Por qué creéis que llevamos tanto tiempo hablando de, oye, en Solana no miréis el gráfico diario, en Ethereum tampoco, no sé qué? ¿Por qué creéis que llevamos tanto tiempo diciéndolo? Pues porque la volatilidad que estamos viendo puede hacer tomar decisiones negativas, ¿vale? Entonces, nada, quería un poco ubicar lo que pasó ayer, poner los puntos sobre las IES, marcar los niveles y enseñar un poco la tendencia a largo plazo, ¿vale? Espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!